Usted sabe, hay una diferencia entre diagnóstico y propaganda. Y si no lo sabe, debería saberlo, pero confundir una cosa con la otra, bueno, debería ofender a las personas que se sienten perspicaces a la hora de mirar la realidad nacional e internacional. Los medios occidentales, con una composición desde los años 90 para acá, muy fuerte en relación a las acciones de las corporaciones financieras, que se han convertido en sus terminales editoriales, han mostrado en este último tramo, aunque antes también, algunos ejemplos interesantes para comprender la dimensión del engaño. Por ejemplo, mientras las tropas rusas intentaban enfocar los ataques iniciales de la operación desnazificadora sobre el ejército ucraniano, sobre las zonas militares, los dirigidos por la OTAN a través de Kiev la emprendían sobre objetivos centrales de carácter civil en el Donbass. Se invertían los términos informativos y hubo varios de esos episodios presentados ante la comunidad internacional por los medios y, por supuesto, señalados por las dirigencias como responsabilidad de las fuerzas que dirigía Vladimir Putin. Es decir, simplemente se negaba la realidad y se entablaban una suerte de dualidad inversa de los sucesos. Más reciente, en otra dimensión, el tema del poderío israelí y el poderío iraní. Aquí los medios tuvieron que hacer un raro equilibrio para no bajar a Israel de su rol de víctima, pero se deformó el potencial de cada protagonista y de sus aliados. En trazo grueso esto se traduce en la declamación demagógica, porque lo que no se estaba diciendo es que mientras Israel puede subsistir en base a la ayuda occidental, Irán es una nación industrial creciente que tiene paz en su interior y que tiene aliados con inversiones potentes en el orden productivo. Aunque parezca mentira, se sigue insistiendo en que la fuerza atlantista hace lo que hace en defensa de la democracia, la libertad de expresión, los derechos humanos. Ese es el planteo general, mucho más allá de observaciones palpables, de sucesos que se registran y que se comprenden. Los asombrosos crímenes sobre Irak y sobre Libia, y los presentes ataques contra repúblicas independientes, pero también el respaldo a cuanta dictadura surge en el planeta, son una desmentida sin trabas de la contradicción planteada. Esto solo fue advertido por el Financial Times dentro de lo que es la prensa occidental, que apuntó en los primeros meses de la guerra euroasiática que Occidente estaba creyendo en la propaganda diseñada para lanzar al mundo. Y hay un punto que me parece interesante remarcar, que también tiene que ver con la cuestión de otra discusión relacionada con el estado de la sociedad y la educación pública. Esas campañas son infantiles y directas, porque son pensadas y diseñadas para el público norteamericano. ¿Se da cuenta? Pero después hay un mundo que las tiene que creer. Como viene quedando claro en Oriente, con nitidez, pero también en buena parte de Occidente, es inadmisible a través de las manifestaciones sociales y las elecciones creer que no hay rechazo a las políticas atlantistas. Grandes masas de la población no creen en lo que se les dice. Esto se observó este año en particular, con las movilizaciones en contra de los ajustes, con las movilizaciones en Europa y en Estados Unidos en contra de los crímenes en Medio Oriente, con las elecciones
que dieron primacía en todos lados a fuerzas antiatlantistas. Que a tal o a cual no le guste tal o cual partido que canaliza esas fuerzas, no significa que no existan, y que el contraste fundamental, en lugar de configurarse en un duelo de izquierdas y derechas, no sea el control de la organización del Tratado del Atlántico Norte sobre la Unión Europea y sobre el Estado norteamericano. En el planeta, en gran parte de él, los pueblos no evalúan que el genocidio en Gaza y el respaldo a las bandas nazis ucranianas tenga relación con una lucha por la democracia. Piensan que no es así. Y es bastante razonable que piensen que no es así. ¿Dónde está la democracia en los bombardeos sobre el Líbano, sobre Cisjordania y sobre Gaza? En esa línea, esos pueblos observan que la censura y el pensamiento lineal que ocultan los hechos reales tampoco tienen mucho que ver con la libertad de expresión. ¿Cuál es el sentido, si hay censura, eliminación en redes? ¿Cuál es el sentido de pensar que los Estados Unidos y sus aliados combaten por esas banderas? La costumbre está instalada. Se define al enemigo según los intereses de las corporaciones financieras y el centro occidental, que no es mucho más que zonas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y algo. Entonces, quien se alinea pasa a ser un demócrata, y quien plantea objeciones difunde la autocracia, difunde las dictaduras, amordaza a los medios. Un disparate que pocos creen. Creen, de todos modos, un puñado que reciben recursos y altavoz para decir esas cosas. Pero hay un desencanto que está llevando a la caída de las economías de Occidente que tiene que ver con el concepto, no solamente con las medidas, sino también con el estar absorbiendo de manera continua informaciones que contrastan con lo que está a la vista. Gabriel Fernández, La Señal Medios.